Vamos a retomar nuestro estudio de Gálatas después de una pausa que tuvimos. Vamos a regresar a donde nos habíamos quedado, nuestro estudio versículo por versículo de esta carta. Vamos a regresar al capítulo 5. El texto que vamos a estudiar hoy es de los versículos 15 a 18, pero vamos a leer desde el versículo 13 para recordar el contexto en el que se está hablando y de donde nos habíamos quedado. Vamos a leer entonces desde el 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti con esta palabra, con esta carta de Pablo a los Gálatas. Pedimos que nos ayudes a entender lo que significa para nosotros, porque tu palabra es eterna y está escrita y dirigida también para nosotros. Ayúdanos a recibir las enseñanzas, ayúdanos a que esta palabra traiga el fruto que debe traer a nuestras vidas, que tú le des poder a tu palabra y que la uses para transformarnos, para mostrarnos a Cristo, para mostrarnos también nuestras debilidades, quiénes somos. Padre, ayúdanos con tu palabra, que la podamos recibir y recibir todos los beneficios que en ella hay. Abre nuestros ojos para que podamos ver y nuestros oídos para que podamos oír tu voz, y que esa voz poderosa obre en nuestros corazones, en nuestras almas. Es lo único que tiene poder para darnos vida y para transformarnos, Padre. Si es tu voluntad, obra con esta palabra tuya. Lo pedimos todo para tu gloria. Lo pedimos en tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí en estos versículos del 15 al 18, ya estamos en la parte de la aplicación práctica de toda la doctrina que había explicado Pablo en los primeros capítulos. Este mensaje se podría titular La guía del Espíritu. Hay dos maneras de vivir: la esclavitud y la libertad. Dicho de otra manera, vivir en la carne o vivir en el Espíritu. La esclavitud es la manera terrenal de vivir, de acuerdo a los deseos naturales del hombre. Es vivir en la carne. Vivir en la carne no es solamente la lascivia y la glotonería. Los conflictos, los problemas que hay entre las personas en la iglesia no surgen simplemente porque uno coma de más. La carne incluye cosas
como el enojo, la envidia, los celos, el querer sentirnos mejor que otro. Vivir en libertad es superar a la carne y vivir por las cosas que no son materiales, es vivir por el Espíritu. La verdadera libertad no es libertinaje, ni tampoco es legalismo. Los creyentes de Galacia estaban siendo engañados y confundidos cuando les enseñaron que volvieran a cumplir con las reglas y las obras de la religión como un requisito para la salvación. Al seguir estas enseñanzas, estaban perdiendo la libertad y se estaban dirigiendo hacia el legalismo. El legalismo no es solamente exigir que se cumplan reglas humanas o tener una vida moral. También es legalismo exigir que se cumplan las reglas de Dios, los mandamientos, como un requisito para obtener la aceptación y el perdón de Dios. A través de la carta, el apóstol ha demostrado que la justificación es únicamente por la fe, porque no puede ganarse ni cumpliendo la ley ni con ninguna otra obra humana. Es el sacrificio de Cristo el que libra al hombre pecador de la esclavitud de tener que cumplir la ley para ser justificado, porque Él pagó en la cruz el precio de libertad del hombre sometido a esclavitud, cumpliendo todo lo que la ley manda en lugar del pecador que pone su confianza solamente en Él. No estamos obligados a cumplir la ley para salvarnos, pero estamos obligados a cumplirla en el sentido de que es nuestro deber. Siendo hijos de Dios, es imposible que fuera correcto desobedecerlo. No podemos ni debemos desobedecer a nuestro Padre. Bajo este punto de vista, estamos obligados a obedecerlo. Pero es la libertad, es obedecer espontánea y gozosamente. Mientras exista el conflicto entre la carne y el espíritu, nuestra libertad para obedecer es solamente parcial. No tenemos una completa libertad por esa tendencia que tenemos hacia el mal. Y esto es lo que no entienden los que buscan el libertinaje. No es libertad esclavizarse en la carne. Es libertad no tener este conflicto de una manera tal entre la carne y el espíritu que nos lleve a seguir la carne, que nos lleve a la desobediencia. Los creyentes somos llamados y exhortados a permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres, pero debemos permanecer en la verdadera libertad y no usar la libertad como un pretexto para vivir de acuerdo a la naturaleza pecaminosa llamada carne. El que vive dejándose dominar por los apetitos de la carne se vuelve esclavo de sus propios deseos, se vuelve esclavo del pecado. La libertad se alcanza sirviendo a los demás por amor. Si se hace alguna obra para los demás, se hace con gozo y no por obligación. La persona es libre de hacer esta obra o de no hacerla. Al hacerla por amor, cumple la ley que se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo.
y no queda obligado a cumplir reglas de conducta, por lo que está libre del legalismo. Al amar y servir a los demás, pone a los otros antes que él mismo y hace las cosas pensando en el bienestar de los otros. Entonces queda libre del libertinaje, de vivir una vida egoísta, buscando la satisfacción propia. Dice el versículo 15 de nuestro pasaje: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Si hay pleitos, luchas y tensiones dentro de la iglesia, es una situación que surge de la carne. Dentro de las iglesias de Galacia, algunos seguían las enseñanzas del legalismo y querían imponer a los demás la obligación de cumplir con todos los ritos de la religión. Otros, por el contrario, habían rechazado totalmente las nuevas enseñanzas, pero se habían ido al otro extremo y, escondiéndose detrás de la libertad, es decir, la libertad cristiana que decían tener, tenían conductas sensuales y mundanas. Los dos grupos estaban viviendo en la carne y el resultado era que se atacaban unos a otros. Lo contrario de servirse en amor unos a otros, que da la libertad verdadera. El que personas que son miembros de la iglesia se lancen unos contra otros como si fueran animales salvajes son actos del viejo hombre, con una naturaleza igual a la de las fieras. Ese comportamiento es típico de la carne. Por un lado, el celo por la ley, en el que cada uno quiere superar a los demás, siendo más estricto de cada detalle de la ley, cumpliendo hasta lo más mínimo. Y por otro lado, un entendimiento equivocado de tener el espíritu y de por eso ser libre, que lleva a pecar y a vivir en la vanidad y en una falta de consideración a los demás, llevan inevitablemente a la enemistad personal y a la envidia. Con esa conducta, la iglesia terminará por destruirse por sí sola. Se morderán y se devorarán entre ellos hasta que se consuman unos a otros, hasta que la iglesia termine por desaparecer. A eso llevan el fanatismo por las reglas y el libertinaje que no respeta ninguna regla y que no reconoce ninguna ley. Digo pues, vamos al versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la naturaleza pecaminosa del creyente no se extinguen completamente, resurgen una y otra vez y se oponen al Espíritu. La naturaleza nunca queda completamente bajo la influencia del Espíritu, por lo que el creyente puede morder a otro, o por lo menos no lo amará como debería hacerlo, y actúa de acuerdo a la carne. La manera de superar las tendencias carnales de la naturaleza y evitar el desastre que viene de los pleitos y la hostilidad es andar en el Espíritu. Andar equivale a vivir de determinada manera.
en un ejemplo de cómo se usa andar en la Biblia. Lo tenemos cuando le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que coman pan con manos inmundas? Está en el Evangelio de Marcos 7:5. Significa que los discípulos no vivían siguiendo esta tradición. Andar es como vivir de esa manera. Andar también se usa en relación a la vida cristiana, a la que se le llama camino, lo que se relaciona con andar o con caminar. Vamos a Hechos 9:2 también para ver un ejemplo de que a la vida cristiana se le llama camino. También a Cristo dice que Él es el camino. Dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Para que veamos lo que es andar. Pablo ya les había recordado a los Gálatas que recibieron el Espíritu cuando creyeron el Evangelio, y la presencia del Espíritu entre ellos se hizo evidente por los milagros, dice, por las maravillas que hizo entre ellos. Ahora les dice que la presencia del Espíritu en sus vidas se demuestre con su modo de vida. Anden en el Espíritu. Quiere decir que la conducta de ustedes sea dirigida por el Espíritu. Significa que los creyentes vivan por encima de las limitaciones de la carne para evitar sucumbir ante sus propios deseos. Es darle a Cristo la prioridad en todo. Otra manera, como se dice este versículo en los tiempos correctos, es: si andáis en el Espíritu no satisfaréis los deseos de la carne. Si vivís de esta manera, entonces no satisfaréis los deseos de la carne. El camino del Espíritu es un camino de libertad. Es el camino de servicio a los demás por amor, que es la base de la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero es un tipo de ley muy diferente. No hay la obligación, ni hay una fuerza externa que fuerce a amar al prójimo como a uno mismo. Ese amor es generado desde el interior por el Espíritu y se ve en el andar, en el caminar, en la manera de vivir de esa persona. Se ve en la manera que se comporta en la vida, cómo se relaciona con los demás, sobre todo cuando pasan cosas que no le gustan, que no son de su agrado, o incluso cuando lo ofenden. Su manera de reaccionar de alguien que es guiado por el Espíritu será el amar más al que lo ha ofendido, e ir a él para ayudarlo. Andar en el Espíritu es vivir bajo la influencia del Espíritu, recibir esas influencias completamente en el corazón, no resistir esa influencia, sino por el contrario, aceptar sus sugerencias. Andar en el Espíritu no es solamente un cambio de malos hábitos por buenos, es la transformación de nuestro corazón. El auténtico creyente no vive para satisfacer sus deseos y pasiones de su carne corrupta. Vive de acuerdo al Espíritu. Su manera de vivir es la que prueba que en verdad es un cristiano. Vamos a Romanos 8, versículos 1 y 2.
Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Pero la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que el Espíritu produce en el hombre que vive bajo su dominio, Pablo lo describe unos versículos más adelante de Gálatas 5, en los versículos 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El que vive estas cosas está libre de la ley. Cuando los Gálatas oyeron con fe el Evangelio, recibieron el Espíritu Santo. Así fue como empezaron. Experimentaron la obra del Espíritu. ¿Van a terminar en la carne?, les pregunta Pablo. Vamos a Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. La enseñanza para nosotros es que para gozar de la verdadera libertad y disfrutar de la ley del amor, sirviendo a los demás y no destruirnos, no consumirnos, no desaparecer, servirnos unos a otros, es indispensable permitir al Espíritu controlar nuestras vidas. Es la única manera de mantener bajo control la carne y no satisfacer sus deseos. Dice el versículo 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Las inclinaciones y deseos de la carne son contrarias a las del Espíritu. Nos llevan lejos, en una dirección opuesta. Y mientras que el Espíritu de Dios nos llevaría de una manera, nuestra naturaleza carnal nos conducirá de otra. Mientras seamos guiados por el Espíritu, con seguridad no estaremos satisfaciendo los deseos de la carne. Sin embargo, en muchas ocasiones el creyente ignora la guía del Espíritu, pero el Espíritu insiste y se desata una lucha en el interior. Por un lado, la nueva naturaleza en la que mora el Espíritu, y en su contra la carne, el viejo hombre o la antigua naturaleza. El que ha caído en el libertinaje no tiene esta lucha interna, porque siempre va tras la satisfacción de sus deseos naturales. El legalista está consciente de su pecado por la cercanía que tiene con la ley, pero si no acepta la gracia, por más que luche, no consigue vencer, ni puede estar seguro de la victoria final. Aceptando la gracia, sus méritos personales dejan de tener valor y se tiene la seguridad de la salvación y se tiene una seguridad de la victoria final al poner en Cristo la confianza y dejar de confiar en lo que antes se apoyaba. Vamos a Filipenses, a la Epístola a los Filipenses, capítulo 3,
versículos 7 a 9. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice nuestro versículo: el deseo de la carne es contrario al del Espíritu, y el del Espíritu es contrario al de la carne. Se oponen el uno al otro. La carne y el Espíritu son contrarios en su naturaleza, y por eso no pueden estar de acuerdo. Vamos a Romanos capítulo 8, versículos 6 a 8. Romanos 8, versículos 6 a 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Durante toda su vida, el creyente experimenta esta lucha en su interior. La vida cristiana es un cambio auténtico, es decir, no es un cambio externo o aparente, causado por emociones o por deseos que no son permanentes. Es un cambio en la naturaleza. El creyente recibió el Espíritu y ahora tiene vida espiritual. Ahora puede querer y hacer lo bueno. El Espíritu le da esa capacidad. La salvación es una obra soberana de Dios y al mismo tiempo hay una responsabilidad en el hombre que debe poner su empeño y hacer un esfuerzo intenso todo el tiempo en esa lucha interna entre el Espíritu y la carne para seguir los dictados del Espíritu. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, el verdadero creyente es el que persevera en la lucha. Ya tiene la victoria final asegurada, como lo garantiza la presencia del Espíritu morando en él. Vamos a Efesios 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La victoria total, la consumación de nuestra redención será al regreso de Jesucristo, cuando recibamos la glorificación que nos libra de todo el rastro de corrupción de nuestra naturaleza. Los deseos de la carne y del espíritu se oponen de manera que las cosas que quisiéramos estar haciendo no las estemos haciendo. En la lucha interna, el mismo creyente es su más fuerte enemigo. Es una batalla entre el querer y el hacer. Un verdadero creyente aborrece las obras de la carne que hace, pero sabe que el Espíritu, y por lo tanto también Él, tiene la victoria desde ahora. Vamos a regresar a Romanos capítulo 7. Versículos 14 hasta el 25. Sí. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En la mente de un hombre renovado hay un conflicto entre las dos influencias que lleva en el alma. El espíritu influye en la mente y en el corazón. El cristiano no hace el mal a la que su naturaleza corrupta lo inclina. La presencia del espíritu disminuye la influencia de la carne y ya no hace lo que haría sin la presencia del espíritu. La persona tiene deseos pecaminosos y deseos piadosos en su interior. Nosotros debemos querer lo que nuestro nuevo corazón, habitado por el Espíritu, quiere. La victoria es por medio del Espíritu. Dice el versículo 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vivir bajo la ley es contrario a vivir por el Espíritu. Estar bajo la ley significa estar en esclavitud y bajo maldición.
Ser guiado por el Espíritu es ser un hijo de Dios libre. Vivir bajo la ley nos deja sin ninguna protección contra la maldad del pecado que habita en nosotros. Ser guiado por el Espíritu equivale a caminar por el Espíritu, a mantenerse en la libertad y no regresar a la esclavitud, a tener la capacidad de rechazar los deseos de la carne y de transformarnos cada vez más en la imagen de Jesucristo. Vamos a 2 Corintios 3, 17 y 18. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La naturaleza pecaminosa es lo que dentro de nosotros quiere que seamos nuestro propio Salvador, nuestro propio Señor. El corazón carnal actúa bajo la ley, rechaza con orgullo el don gratuito de la gracia de Cristo y su salvación, y sigue buscando lo suyo. Por lo tanto, el pecado que está detrás de todos los pecados, el motivo de nuestra desobediencia, siempre es una falta de confianza en la gracia y en la bondad de Dios. Es un deseo por guardar y proteger nuestra vida. No queremos tomar la cruz y entregar nuestra vida, queremos conservar nuestra vida, guardarla por medio de la salvación lograda por nosotros, con nuestro esfuerzo, dejándonos atrapados a tener que cumplir la ley y tener que obtener los méritos suficientes, lo que nunca alcanzamos. El Espíritu es el que nos da libertad. Dice nuestro versículo: si sois guiados por el Espíritu. Es una oración condicional. Si son guiados, entonces, los que son guiados por el Espíritu no están sujetos a la ley. El pecado ya no gobierna sus vidas. Vamos a Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La influencia del Espíritu es constante y permanente, no solamente en los momentos de necesidad y de peligro. Son dirigidos por el Espíritu, es algo continuo. Aun cuando desobedecen el Espíritu usando la libertad como un pretexto y mordiéndose unos a otros, el Espíritu no deja de influir en ellos, sino que produce arrepentimiento en ellos. Ser guiados
por el Espíritu significa colocarse bajo la dirección del Espíritu Santo. Es dejar que tome el control en cada aspecto de la vida y que nos dirija por el camino de la voluntad de Dios. Los que son guiados por el Espíritu son los que andan en el Espíritu, los que han sido libertados de la esclavitud, los que pertenecen a Cristo, los que son de la fe. Todos los verdaderos creyentes, pero solamente los verdaderos creyentes son guiados por el Espíritu. Vamos a Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía del Espíritu Santo es para la santificación. Es la influencia constante y efectiva que ejerce el Espíritu dentro del corazón de los hijos de Dios, que los dirige y los capacita cada vez más para vencer el pecado que todavía está en ellos, para que puedan caminar por la ruta de los mandamientos de Dios de una manera libre y gozosa. Es un gran error suponer que como la ley y los mandamientos no nos pueden justificar, entonces no se deben guardar. El mismo Espíritu que usó la ley para convencer de su pecado al hombre es el que lo llevó a Cristo para su justificación, y es el que lo guía para que no siga sus impulsos pecaminosos, sino por el contrario, que use la ley moral como su regla de vida. Si alguien pretende ser un creyente, pero desprecia los 10 mandamientos y no le preocupa mentir, estafar, codiciar o violar cualquiera de los 10 mandamientos, se está engañando. La guía del Espíritu se muestra en un esfuerzo continuo por hacer la voluntad de Dios, viviendo según sus mandatos. Si tú crees que te vas a salvar por ser una buena persona, que cumple con lo necesario para agradar a Dios, o crees que Dios te ama y no te condenará aunque peques, o te tiene sin cuidado la iglesia y lo que Dios diga, estás cometiendo el error más grande que puedes cometer. Debes arrepentirte de tus pecados, porque Dios no dejará ningún pecado sin castigo. Si no te arrepientes y crees en Jesucristo y la obra de salvación que hizo, pagando en la cruz por los pecados de los que confían en Él, tú tendrás que pagar por todos tus pecados en el infierno. Arrepiéntete y cree en Cristo. Él te dará el Espíritu que te guíe y te libre del dominio que el pecado tiene sobre ti. Andar en el Espíritu no es solamente ser dirigidos en el sentido que nos muestra el camino correcto. El poder del pecado que nos esclaviza ha sido roto por el Espíritu para todos aquellos que son guiados por Él. Controla sus vidas
hasta llevarlos a la victoria final. La parte del Espíritu es mantenernos en el camino que nos lleva a la meta, pero no podemos olvidar la responsabilidad que tenemos. Somos nosotros los que damos cada paso. Nos debemos esforzar por avanzar. Nuestro camino es de subida, porque vamos al cielo. Requiere un esfuerzo, una disciplina para oír y ser guiados por el Espíritu, a pesar de nuestras propias tendencias y ocupándonos de nuestra salvación. El resultado de ser guiados por el Espíritu es la libertad. Un creyente es realmente libre, pues ya no está bajo la ley. El Espíritu somete las tendencias carnales del hombre, que lo llevan a enorgullecerse por creer que ha cumplido la ley, o a despreciar y a obrar en contra de la ley. Ya sin la obligación de cumplir la ley, obedecemos los mandamientos de Dios con gozo y por agradecimiento por la salvación recibida. Amamos a Dios y a su palabra, del que el autor es el Espíritu, el mismo Espíritu. Los creyentes se oponen con firmeza a las obras de la carne y no hacen lo que quisiera su antigua naturaleza. El resultado de la guía del Espíritu es un fruto en la vida del creyente. El fruto no son obras. La ley produce obras, pero son obras muertas. El fruto de la gracia es imposible que sea producido por la carne. En la vida del que es guiado por el Espíritu hay una evidencia de la obra del Espíritu por el fruto que da, un fruto por medio del que se da testimonio de Cristo al mundo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. La guía del Espíritu es para la santidad. ¿Deseas la santidad? ¿Buscas la santidad? ¿Amas la santidad? ¿Tu vida es un testimonio de que eres guiado por el Espíritu, o todavía eres guiado por la carne? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos nuevamente gracias por tu misericordia, porque por la fe recibimos el Espíritu. Ayúdanos a seguir su guía, a no retirarnos, darle la espalda y seguir nuestros deseos pecaminosos. Sabemos que muchas veces fallamos, pero el Espíritu nos reprende. Ayúdanos a buscar la santidad, a esforzarnos por ella, a vivir
por ella, para alcanzarla. Que no seamos dominados por la carne y volvamos a ser esclavizados del pecado o de la ley. Obra en nosotros, Padre. Si hay alguien aquí que todavía no entienda la necesidad de esforzarse por la santidad, que tú abras sus ojos y le hagas entender que en este día estamos aquí, no porque somos religiosos, sino porque te amamos, te buscamos y estamos siendo guiados por el Espíritu. Ayúdanos, Padre. Lo pedimos en nombre de Cristo y pedimos que todo sea para tu gloria. Amén.